Muy bien, amigos, les habla Alejandro Maldonado. Y bien, hoy tenemos a un invitado, a una persona que nos va a hablar de un aspecto que lamentablemente no se está tratando en las iglesias en general, tampoco en la sociedad en general, ¿no? Son muy pocos los que reciben este tipo de información, o por lo menos que lo reciben de medios o de lugares no necesariamente muy confiables, ¿no? Estamos el día de hoy con Hugo Valderrama. Él es economista, es máster en administración de empresas, PhD en economía. Él se identifica como conservador, cristiano protestante, él es presbiteriano, defensor del orden natural y antimarxista, ¿no? Y una pregunta que yo tengo para él es si también es liberal, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de un montón de aspectos relacionados con la economía. Yo de inicio les digo, como la mayor parte tal vez del ámbito cristiano y teológico, yo me declaro un verdadero ignorante del aspecto económico, ¿no? Y justamente en esa situación de desconocimiento que tengo de este aspecto es que justamente he invitado a Hugo Valderrama para que nos dé mucha más luz sobre este tipo de aspectos y a su manera, es decir, con la característica que él tiene, que es de hacerlo bastante sencillo, de hacerlo bastante claro, ¿no? Y mucho más para el ámbito cristiano en general. Cuando digo cristiano, sobre todo en este programa, me refiero al criterio obviamente occidental, es decir, católicos, protestantes, etcétera, 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 ¿no? Porque lamentablemente en este tiempo, y eso de seguro tú, querido Hugo, lo vas a corroborar o nos darás tu opinión, lamentablemente nos estamos poniendo en una situación muy parcializada, si vale el término, ¿no? Es una situación en la que los cristianos estamos en una posición tal vez contraria a todo aquello que no es lo cristiano, ¿no? Es decir, todo aquello que realmente está buscando borrar el criterio cristiano occidental, ¿no? Desde todos los flancos, para que justamente se pueda insertar un montón de criterios, de ideologías, de posturas, ¿no? Que a la larga pues nos están trayendo consecuencias, ¿no? Se está viendo ya de esto en diferentes países, se vio aquí en Bolivia. Hugo Valderrama es de acá, de Bolivia, es de Cochabamba. Y bien, nosotros sabemos muy bien lo que pasó con la situación de haber tenido un gobierno socialista, y Hugo de seguro que nos va a dar un panorama mucho más claro también de lo que está pasando a nivel latinoamericano. Hoy es una charla bastante abierta, vamos a hablar de diferentes aspectos, probablemente vamos a cambiar de golpe algún rumbo de alguna temática. Eh, Hoy vamos a conocer a Hugo Valderrama y vamos a conocer también este aspecto de la economía en nuestros países, la economía vista desde la iglesia, ¿no? Y la economía a partir de lo que esperamos de ella, ¿no? Bienvenido, querido Hugo, realmente un placer tenerte acá. Y bien, lo primero que te puedo decir es, retomando la pregunta que hacía al principio, ¿eres liberal? ¿Te consideras liberal? Y más o menos, ¿cómo tú defines esto de liberal si fuera así? Hola Alejandro, pues agradecido con tu invitación. A ver, en el problema de la palabra liberal es que se ha vuelto bastante polisémica, ¿no? Y una palabra que significa todo acaba significando nada también. A ver, yo soy liberal en el sentido de que creo en el libre mercado como una institución natural de la sociedad que satisface las necesidades humanas en el orden material. O sea, el libre mercado utilidad porque sirve para que exista pan en mi mesa, leche en mi mesa, queso en mi refrigerador, tenga ropa con que vestirme, pueda tener un coche para ir a mi casa o de mi casa al trabajo, o sea, sirve para moverme en el orden material de las cosas. Y en ese sentido, obviamente que soy liberal porque defiendo que la capacidad humana deba ser dejada en libertad, la capacidad humana para crear deba ser dejada en libertad, porque ese es el camino, el único camino que existe para que las sociedades tengan mejores niveles de vida. Y en ese sentido sí soy liberal. Ahora, después de los años 60, digamos 70, y esto hay autores como Roger Scruton que dice que inclusive fue mucho más antes, la palabra liberal, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, y de ahí para abajo,
ha ido significando a alguien sin moral, ¿no? Alguien sin una posición moral clara o a favor de todo tipo de ideas, o inclusive una idea muy gaseosa, que es estoy a favor de la libertad, ¿no? Pero esa es una idea gaseosa, porque una libertad sin orden acaba siendo un libertinaje, y un libertinaje siempre acaba siendo una tiranía, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no, en el sentido actual del término, no soy no soy conservador, en el sentido anglosajón del término también, no en ese sentido de los protestantes americanos, los católicos norteamericanos que son conservadores, en el sentido que ellos creen que la sociedad como tal tiene ciertas instituciones que la permiten funcionar, entre ellas la familia, entre ellas la libertad de comercio, entre ellas el matrimonio, ¿no? La libertad de asociación, etcétera. O sea, yo soy conservador en el sentido de que lo que creían los conservadores anglosajones de tener la sociedad separada del Estado, ¿no? Y en ese sentido sí soy conservador porque creo que la sociedad debe estar separada del Estado. Y es más, hoy, por ejemplo, tienes un Estado que no quiere meterse en las finanzas como lo quería hacer en el siglo XX, ¿no? Por eso es que los liberales en el siglo XX, con Hayek a la cabeza, Mises, Milton Friedman, etcétera, lucharon contra un Estado que quería meter sus manos en el bolsillo, en sus impuestos, en su riqueza, ¿no? Esos liberales del siglo XX que lucharon contra un Estado que quería redefinir el orden económico. Hoy tienes un Estado que no solo quiere eso, sino también quiere redefinir el matrimonio, quiere redefinir la familia, quiere inclusive redefinir al ser humano, ¿no? O sea, quiere tener la potestad de crear nuevos seres, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, mi autopercepción hoy día pueda ser legislada, por ejemplo, estamos dándole el poder al Estado de decirme, ¿sabes qué? A través de una varita mágica, tú dejas de ser hombre, mañana eres mujer, por ejemplo, ¿no? Y estamos llegando a un Estado cada vez más poderoso, y en ese sentido yo creo que obviamente soy conservador, porque yo no quiero que un Estado sea tan grande y tan poderoso que sea capaz de definir instituciones que además que han demostrado funcionar a lo largo del tiempo y ser vitales, ¿no? Y ojo, mi postura no tiene nada que ver en contra de homosexuales ni personas que lo practican, eso, ¿no? Simplemente tiene que ver con un Estado y esa bandera para... Bien, sí, coincido contigo en ese aspecto, ¿no? Y bien, a la vez también comentarles a todos que esta es una de varias entrevistas que vamos a tener con Hugo Valderrama sobre diferentes temáticas. No esperamos abarcar obviamente todo lo que implica la parte de la economía y la situación también en Latinoamérica y en otros países, ¿no? Hugo, dinos para nosotros que no sabemos absolutamente nada de economía y que simplemente sabemos lo que nos toca en el bolsillo, ¿no? Nosotros lo que sabemos de economía es lo que nos afecta en cierta forma al bolsillo. Pero tú, ¿cómo nos podrías explicar qué es esto de la economía? Porque a veces pensamos que realmente es algo muy técnico, yo sé que lo es, pero casi inalcanzable para la gente común, la gente de a pie, ¿no? Y menos todavía para el ámbito de la iglesia, ¿no? Porque en el ámbito de la iglesia lo que comúnmente pasa es que sabemos bastante de teología, sabemos bastante de las escrituras, pero casi como que andamos encerrados en una pequeña burbujita donde no nos queremos meter en cuestiones relacionadas con política porque nos parece inmundo o irreverente ante Dios, menos con cuestiones de economía, porque pensamos que es algo todavía mucho más delicado y mucho más irreverente probablemente de tratar o de siquiera comentar en iglesia, ¿no? Menos a partir de aquellos que están a cargo de dirigir a la grey del Señor. Es decir, un pastor que hable más o menos sobre este tipo de temáticas, pues es bastante delicado, ¿no? Y menos ahora que obviamente la iglesia está codeándose mucho con el Estado. Entonces, ¿cómo nos darías un concepto, un criterio de lo que es realmente la economía, ¿no? A ver, primero te respondo esto que tú dijiste, que la economía es algo inalcanzable, algo muy complejo. En Hasta apariencia.
te podría decir que eso es un mito inventado por los economistas keynesianos. O sea, hay un tema acá. Los economistas keynesianos o los de línea intervencionista siempre han vendido el mito de que la economía es una cosa muy compleja, que debe estar en la mente de algunas personas superiores para planificar la economía, ¿no? Eso que se llama comúnmente la fatal arrogancia en términos de un gran economista que se llama Hayek, ¿no? Y eso evidentemente tiene un pretexto, tiene un propósito, Alejandro. El propósito es decirle a la gente, sabes que tú no entiendes economía, yo sí, por lo tanto el que tiene que hacerse cargo de la economía soy yo. En el fondo le estás vendiendo la idea a la gente de que este tipo es necesario para manejar instituciones del Estado que tengan que ver con mucho poder. Pues básicamente las personas liberales como yo creemos que la economía es lo contrario. La economía es básicamente la acción de todas las personas, tú y yo, todos los días creando y satisfaciendo necesidades. Por lo tanto, nosotros creemos que la acción humana, básicamente eso, la acción humana, la capacidad creativa de cada persona es lo que hace la economía todos los días. No necesita, la economía no da de grandes mentes en el poder para dirigir dónde apuntar, sino más bien necesita que todas las personas funcionen en base a su capacidad creativa, su capacidad de invención, su capacidad de trabajar. Entonces, es una visión diferente, ¿no? Los planificadores centrales, todos keynesianos, marxistas y totalistas, podríamos poner en este grupo, miran la economía como una especie de, ok, este es un coche, y entonces yo lo prendo por aquí, acelero por acá, freno por acá. En cambio, nosotros creemos que la economía es más bien es la acción humana dejada en libertad para poder crear y satisfacer necesidades que son de orden material. Y ojo, eso tiene que ver básicamente porque todos nosotros, tú y yo y todo el mundo en este planeta, tiene ciertos grados de conocimiento y tiene muchos grados de ignorancia. ¿Okay? Entonces, la acción económica lo que me permite a mí es que tú, y voy a poner un ejemplo muy simple, imagínate que tú sepas hacer pan y yo no. O sea, yo me encuentro en una posición de ignorancia respecto a ti. Yo no sé hacer pan, tú sí. Tú sí sabes hacer pan. Tú conoces el procedimiento de hacer pan. Entonces, yo aprovecho aquello que tú conoces, aquello que tú sabes, que esa es tu ventaja, para satisfacer aquello que yo no sé. O sea, yo no sé hacer pan y por lo tanto tengo que comprarlo en el mercado. O sea, a partir de los tenemos ciertos grados de ignorancia y ciertos grados de conocimiento, nace la idea de la especialización, que es lo que permite que las sociedades vivan mejor y tengan mejores niveles de vida y mejores capacidades de satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, nosotros estamos en contra de esa idea de poner la economía como algo abstracto, algo que necesita grandes mentes. Al contrario, la economía lo que necesita para funcionar es que el hombre común de a pie aproveche sus ventajas competitivas y al mismo tiempo aproveche las ventajas competitivas de otros. O sea, la cooperación social entre nosotros es lo que hace la economía todos los días, ¿no? Wow, perfecto. Bien, te vengo con otra pregunta. ¿Consideras que las iglesias deben de conocer más de este aspecto? Es decir, tendríamos que tal vez animar a que las congregaciones, las iglesias en general, se tomen un tiempito para hablar de este tipo de temáticas. ¿Por qué te lo digo? Porque veo en muchos aspectos, y eso lo veo por lo que pasó aquí en Bolivia, específicamente lo que pasó acá en La Paz, ¿no? Hay ciertas congregaciones, estamos hablando, y eso no es algo que yo me esté inventando, y no es algo tampoco que sea un secreto o algo privado, pero cuando vemos a un Evo Morales participando de un culto en una iglesia llamada Eclesía, por ejemplo, ¿no? Y dándole un premio, un reconocimiento supuesto, ¿no? Es nomás un proceso de campaña, si vale el término, entre comillas electoral, porque no estaban en una temporada de elecciones, pero es nomás un proceso en el cual se busca, en cierta forma, poner la balanza a favor de cierto partido político o de cierto personaje político, ¿no? Y la gente a veces piensa que simplemente por el hecho de su presencia, ¿no? Del gran favor de haber estado presente en la congregación, pues se merece la aprobación, el voto,
merece obviamente un cierto reconocimiento y demás, sobre pretexto de que se está orando por él, pero no se habla de los factores ideológicos que vienen por detrás de ese candidato, de ese personaje político o de ese partido político. Entonces, ¿consideras que sería bueno tratar esta cuestión de la política, que viene muy bien, obviamente, casada con la cuestión de la economía dentro de las congregaciones? ¿O qué piensas tú? Mira, yo soy presbiteriano y para nosotros es absolutamente normal hablar de política todo el tiempo. O sea, Claro, al ser una iglesia, nosotros tenemos confesiones, no en el rol del gobierno, los 50, o sea, para nosotros es normal, ¿ya? Para la iglesia católica romana también es normal, o sea, si uno mira, por ejemplo, la iglesia católica romana y mira sus referentes, como San Agustín, por ejemplo, San Agustín habló de política varias veces en su libro La Ciudad de Dios, porque también nosotros los presbiterianos lo reconocemos, la teología reformada reconoce los trabajos de San Agustín y la patrística, no, toda la patrística cristiana que tuvo un enfoque de mirar al Estado y hablar de política, porque además eso tiene que ver mucho con el fundamento bíblico, ¿no? Hay una parte del Evangelio que dice, ustedes son la sal y la luz de las naciones, lo dice Jesucristo, o sea, ustedes son sal y luz, lo que significa que nosotros tenemos que iluminar todos los aspectos del mundo, o sea, la economía, la política, la familia, la empresa, ¿no? Y eso lo entendieron los cristianos siempre. Yo creo que el gran problema, Alejandro, viene con el nacimiento de los movimientos neopentecostales en el principios del siglo XX, ¿no? Que han visto el cristianismo como una cosa espiritual, alejada del mundo, yo fuera del mundo, etcétera, y han empezado a ver que todo lo que no era iglesia era del demonio. Entonces voy al cine y es pecado. No sé, voy a un restaurante y me tomo una cerveza con mi esposa y ya soy el mayor de los pecadores. No sé, o sea, esa idea de un nuevo fariseísmo, ¿no? Una nueva santurronería bastante, a mi modo de ver, muy ingenua, ¿no? Porque eso ha alejado a esta gente de conocer de verdad lo que significa ser cristiano, o sea, ser sal y luz del mundo. Podemos tener diferencias teológicas entre nosotros, lo cual ha existido siempre, desde que la iglesia es iglesia han existido diferencias teológicas y no creo que terminen nunca, hasta por lo menos hasta que Dios diga, ok, aquí estoy y aquí se arregló el asunto. Pero claro. mientras tanto, lógicas van a existir. Pero sí existía un acuerdo cultural en común, o sea, todos reconocíamos un marco cultural común y la política es parte de ese marco cultural en común. Entonces yo creo que sí, claro, debemos hablar de política, porque ojo, si un cristiano no le habla de política a sus hijos, lo va a hacer el Estado por él. Y entonces, ¿el Estado qué quiere? Ah, pues el Estado quiere que tu hijo sea ateo, que tu hijo adore al Estado, que Exacto. tu hijo adore a la naturaleza, etcétera. Si tú no le hablas de política a tu hijo, lo va a hacer el Estado. Claro, Si te el adoctrina el pastor Estado. no política y no se la dirige a su grey, la grey del pastor va a tomar información política de lo que está en la televisión, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las redes sociales, y entonces van a acabar pensando en términos no correctos. Y eso es una cosa a mí me parece muy, yo lo he notado mucho en el mundo pentecostal, sobre todo. Yo tengo amigos pentecostales y todo, pero yo he notado algo, ¿okay? Viven intentando alejarse de lo mundano, ¿no? Qué sé yo, en el tema de la cerveza, en el tema de la vestimenta, cosas así, pero en lo más importante, que es la forma de pensar, aceptan el pensamiento más mundano posible. O sea, y eso es una cosa que a mí me digo, oye, tú te escandalizas de un vaso de cerveza, pero en economía, en política, en filosofía, en historia, en todo lo importante, lo más importante de la vida, estás aceptando lo que el mundo quiere que aceptes, ¿no? Y bueno, entonces, y eso es parte de haber dejado que los pastores y mucha gente en la iglesia no entienda que la política es parte, pues, de la visión de un cristiano, o sea, y eso ha sido siempre. Mira, debe ser unos 6 años, acá hay un sacerdote que es amigo mío, que se llama el padre Marcelo Bazán, ya es el sacerdote que está a cargo de la catedral de Cochabamba. Entonces yo con este sacerdote tenemos una amistad muy, muy bonita, nos conocemos hace muchos años, y siempre conversamos y demás, ¿no? Hace como 5 años, debe ser 6, hizo un comentario en la misa sobre política y habló sobre Evo Morales, ¿no? Entonces, alguien que estaba en la misa, que era un defensor recalcitrante de Evo Morales, grabó la parte que él dijo del sermón.
¿no? En plena homilía, el padre dijo algo de Evo Morales y de García Linera. Creo que tenía que ver con respecto a la tratativa de la ley del aborto, algo así, no me acuerdo exactamente a la semana. Entonces, como a las 2 semanas era el aniversario de Cochabamba y vienen personeros del gobierno, etcétera, y entre ellos el vicepresidente. Y García Linera en televisión le dice que él no tenía nada contra los curas, ni contra los evangélicos, ni contra ninguna fe, pero que no les dejaba hablar de política, porque la política no era el tema de los evangélicos, ¿no? O de los católicos o de los sacerdotes. Marcelo Bazán le responde y le dice, les recuerdo, señor García Linera, que los cristianos vivimos haciendo política hace 2000 años. ¿No? Y es correcto, o sea, hace 2000 años, es más, o sea, desde el pueblo judío, desde el pueblo del antiguo pacto, es que la gente hablaba de política. Fíjate el libro de Reyes, por ejemplo, el libro de Números, el Claro, libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, ¿no? Segunda claro. norma. Todos son libros que tienen que ver con el orden político. Y tiene una razón fundamental, Alejandro. ¿Ya? Eh, no hay un elemento de la sociedad más peligroso para que el hombre se crea Dios el poder, Mm. ¿no? O sea, si yo tengo poder, es muy probable que mi ego, mi tentación de abusar de él, esté ahí. O sea, imagínate el siguiente escenario. Mañana tú y yo, que somos simples ciudadanos, nos encontramos en la posibilidad de que tenemos unas fuerzas armadas que se nos cuadran cuando pasamos por ahí. Tenemos unos medios de prensa que nos dicen, señor presidente, el primer hombre de la nación. O sea, nos vamos a empezar a inflar, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que vaya a pasar? Voy a acabar con una tentación, naturaleza humana, que tiende al mal, tiende al pecado. Voy a acabar pues con una tentación tan grande de abusar del poder. Entonces, el que tiene que ponerle límite al abuso del poder es justamente la verdad, y la verdad es el Evangelio, y el Evangelio es una cosa que se nos han encomendado los cristianos, ¿no? Entonces, yo creo que es el gran error de mucha gente el haber olvidado que nosotros tenemos como freno, o sea, como principal misión, frenar el abuso del poder, ser sal y luz, ¿no? Frenar el mal. Por eso es que hay una parte del Evangelio que dice, no te pido que los saques del mundo, alejes del mundo, y tenía que ver con los apóstoles de Cristo. Y creo que en muchos sentidos hemos olvidado ese tema de considerar que nuestra misión en la tierra no solo es predicar una cosita muy chiquita del Evangelio, sino un Evangelio integral que incluya toda la verdad, ¿no? Exacto. Sí, coincido contigo. Em, lo triste de esto, y esto para aquellos que nos están viendo, para Hugo es bastante normal, como él menciona, hablar sobre cuestiones de política y economía dentro del ámbito de su congregación, porque él es de línea presbiteriana. Y recuerden que todo el calvinismo justamente modificó también y marcó el lineamiento económico de gran parte de Europa, ¿no? Entonces es parte también de la doctrina presbiteriana el hecho de estar empapado sobre este tipo de temáticas. ¿No es cierto, Hugo? Eh, Mira, yo te pregunto esto porque sigo viendo, más allá de lo pentecostal, ¿no? Entre otras iglesias, incluso de la bautista, bastantes iglesias reformadas, ¿no? Que hay nomás ese cuidado de no querer hablar sobre cierto tipo de temáticas, ¿no? De aquí viene mi siguiente pregunta. ¿No es ofensivo o irreverente a Dios conocer de política y economía y peor aún hablar de esto en los cultos? Yo sé que tiene que ver con la pregunta anterior, es casi lo mismo, pero específicamente ahora es, ¿dónde podríamos hablar de esto dentro del ámbito cristiano? ¿No? En el culto, no sé, porque la verdad es de que no sé cuán cómodo sea también dentro de la congregación hablar de este tipo de temáticas, ¿no? No lo digo por la congregación mía, porque la mía se trata ese tipo de cuestiones de manera muy inteligente y muy abierta, ¿no? Pero en la mayoría, en la mayor parte, es como que es una espinita incómoda, ¿no? Como lo que me comentabas del sacerdote de la catedral de Cochabamba, ¿no? Y es verdad, ¿no? Hay nomás una censura, bueno, había una censura
y probablemente lo haya también más adelante, sobre el hecho de opinar sobre este tipo de temáticas desde el ámbito del cristianismo. Nos quieren poner una especie de tapón, como que ustedes dedíquense a lo espiritual, no se metan con nosotros, porque lo que nosotros hacemos es otra cosa que no tiene nada que ver con ustedes. Pero para redondear lo que nos respondías, ¿dónde sugerirías tú que se pueda charlar de este tipo de temáticas? No sé, ¿lo hacen ustedes en el culto? ¿Lo hacen entre el estudio que hacen de las escrituras? ¿Lo hacen en un curso aparte? ¿Cómo recomendarías a todas esas iglesias que no están tan empapadas de este tipo de cuestiones, ¿no? Peor todavía por el lineamiento doctrinal que puedan tener, ¿no? A ver, si te voy a poner el caso, perdón que me vuelva a poner de ejemplo, nosotros tocamos estos temas en el púlpito. O sea, no tengo que ir todos los domingos en el eje central, pero sí es parte de aquello que está dentro del púlpito, ¿no? Adicionalmente, también se lo toca en algún momento en los estudios bíblicos que tenemos entre semana, particularmente los viernes, que nos toca estudiar en algún momento las confesiones históricas, los catecismos históricos, los credos históricos de la iglesia, los de Calcedonia, los de Nicea, etc. Entonces se toca mucho estos temas, inclusive cuando se estudian. Ahora, yo creo que la mejor forma de introducir esto, y de hecho a mí me ha funcionado, porque yo acá en Cochabamba he trabajado con pastores pentecostales, con gente, con líderes de iglesias pentecostales, bautistas, que por su día tenían una aversión a la política, pero han sido una generación de jóvenes, y algunos no jóvenes, estamos hablando de pastores que inclusive tienen 60 años, que han notado que el socialismo los estaba empezando a molestar, o sea, porque dijeron, ok, aquí hay una cosita que no me está gustando. Entonces eso los ha acercado a entender la política, y a mí me ha servido, por ejemplo, tener charlas en las iglesias sobre estos temas de política, y obviamente estamos hablando de una minoría dentro de la gran mayoría de iglesias, ¿no? Pero sí hay un acercamiento hacia entender que hay un orden político que básicamente está en contra, ¿no? O sea, ni siquiera en contra de la iglesia, está en contra de Dios, porque hay un orden político que intenta suplantar a Dios, que intenta poner a Dios por encima o sea, perdón, intenta sacar a Dios y poner la política y el Estado por encima de Dios. Y eso es una cosa que nosotros deberíamos dar cuenta. Entonces yo creo que cualquier cristiano que basta que siga el primer mandamiento, ¿no? Que dice, no tendrás dioses falsos, o sea, ese mandamiento, basta que lo entienda, amarás a Dios con todo tu corazón y no tendrás dioses falsos, esa línea de mandamientos lo tendrá que entender para darse cuenta de que el Estado, el socialismo en el fondo, es un intento humano de reemplazar a Dios. O sea, para el socialismo no existe nada que no sea el Estado. Ese es el tema, ¿no? El Estado te va a educar, el Estado te va a alimentar, el Estado, o sea, y ese es el problema del socialismo. Bien, algunos de ustedes notarán un cambio en la luz de la grabación y esto se debe a que hubo un pequeño cortecito que ya quedó subsanado. Bien, Hugo, yo te estaba mencionando lo siguiente, yo te preguntaba y te decía, hoy está de moda lo del socialismo y su modelo keynesiano, ¿no? Del manejo de la economía. ¿Consideras que un cristiano pueda ser de esta línea, es decir, socialista y obviamente de rebote o incluido en el paquete ser keynesiano, ¿no? El Señor Jesús no muestra esa misma línea o nos la quieren hacer creer, porque he visto bastante ese criterio de hacer pensar que, y eso lo dijo también Evo Morales, lo dijo también García Linera en su tiempo que estuvo acá, ¿no? Gobernando, que el mejor socialista era el Señor Jesús, ¿no? Jesucristo ha sido el primer socialista, es lo que dijo en varias declaraciones que él hizo. Y esto medio que en el ámbito de la iglesia se llegó a creer, o por lo menos la gente piensa que realmente esto es así, ¿no? Porque vemos gente que está con ese criterio también, ¿no? Como te había dicho en un momento, eso pasó en Eclesía, que están con la idea de que realmente es un muy buen lineamiento político, ¿no? Y no se dan cuenta que hay una serie de aspectos por detrás, como la ideología de género, ¿no? Y una serie de criterios más que vienen con todo este lineamiento político,
que afectan obviamente, ¿no?, al país. Yo sé que a la gente le gusta bastante el hecho de recibir, ¿no?, bonitos, recibir dinero del Estado, recibir algún tipo de beneficio, entre comillas, del Estado, y piensan que es lo mejor, ¿no? Piensan que es lo mejor. Pero por detrás, obviamente, tú nos vas a describir todos los peligros que hay por detrás de este tipo de criterios, porque depender del Estado, definitivamente yo no lo veo en las escrituras, no veo ningún tipo de dependencia. Es más, veo al Señor Jesús con una actitud bastante clara en cuanto a la denuncia de lo que en ese entonces era el gobierno en Israel, ¿no?, en este caso en Judá, que era el gobierno a partir del fariseísmo, ¿no? No veo una actitud de apoyo necesariamente a el gobierno de ese entonces, a las autoridades de ese entonces, sino una crítica a partir de las escrituras a lo que ellos estaban haciendo. Y lo que ellos estaban haciendo era simplemente sujetarse al poder y cuidar obviamente sus ingresos, que venían obviamente de diezmos, ofrendas y una cantidad de cosas más que se manejaban en ese entonces para su sostén, ¿no?, del templo, pero obviamente de rebote les venía, ni siquiera de rebote, venía realmente de lleno una gran cantidad de beneficios para ellos. Esto tú sabes bien que se encontró a partir de descubrimientos arqueológicos de piscinas privadas para los fariseos, ¿no?, piscinas privadas en sus casas. Esto se encontró en Jerusalén. Y bueno, hoy en día se está usando el cristianismo como para hacer creer que realmente el socialismo es lo mejor o el modelo bíblico de lo que el Señor Jesús ha predicado. Entonces tú nos vas a dar, te pido que nos des un panorama claro de qué es esto del keynesianismo, qué es esto de la dependencia justamente al Estado, y si nos conviene como cristianos pedir este tipo de cosas o ponernos de ese lado, de ese bando, ¿no? ¿Qué dices tú, querido Hugo? A ver, el keynesianismo, como teoría económica, básicamente, a ver, es un disparate, ¿ya? Es un disparate porque Keynes era un tipo que sabía mucho de matemáticas, pero muy poco de economía. Entonces, respondió a su entorno. En ese entonces, principios del siglo XX, digamos, las primeras 3 décadas del siglo XX, nadie cuestionaba la validez del positivismo. O sea, todas las ciencias tenían que incorporar positivismo a su trabajo, ¿no?, a su investigación. Entonces, cualquier cosa que no tuviera matemática no se consideraba ciencia, ¿no? Una visión muy sesgada de la ciencia, porque eso eliminaba la filosofía, como, por ejemplo, como estudio, y muchas otras ciencias, ¿no? E inclusive las ciencias políticas se vieron teñidas de ese vicio de querer todo matematizar, ¿no? Bien, Keynes respondió a esa línea digamos, que estaba muy de moda en la línea académica, y además los que le siguieron también, o sea, aplicaron esa misma metodología de ponerle matemáticas a todo, y concibieron la economía, y por eso es que Hayek, que era amigo personal de Keynes, criticaba su postura, porque dice, han concebido la economía como si fuera la misma mecánica para fabricar una caja, para fabricar un coche, para fabricar una cocina. O sea, concebían la economía como una cosa, ¿no? Es decir, hay que fabricar esto, hay que diseñar esto. Y obviamente lo que Hayek le criticaba era que la economía la componen personas con gustos y particularidades distintas. Entonces le decía, no existe un algo para construir. La economía son todas las personas actuando en el mercado. Entonces, obviamente, la postura keynesiana, y ojo, te voy a citar al mismo Keynes, ¿no? Keynes dice que su postura, que sus planes económicos solo podían funcionar, que su teoría económica solo podía funcionar en gobiernos de corte totalitario. Él lo dice en su propio libro, lo dice en su propia voz. Entonces, si alguien confiesa que tus ideas son funcionan con gobiernos totalitarios, tú eres un totalitario. O sea, a ti no te gusta y no vas a respetar la individualidad de nadie, ¿no? Ahora, todas las teorías en las que están basadas el marxismo o el keynesianismo, todas estas teorías donde el Estado interviene, parten de un error.
¿ya? El error de la falacia o de la torta estática, ¿no? Ellos creen que la riqueza es una cosa estática y que hay que repartirla en partes iguales. Entonces, todas estas escuelas tienen en común esa idea de que la riqueza debe ser distribuida. Por eso te vas a dar cuenta que la palabra que les fascina a esta gente es distribución, redistribución de la riqueza, ¿no? Como si la riqueza fuera una cosa estática que hay que distribuir. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente cálculo, Alejandro. Imagínate que por cosas de la vida, porque tú eres más eficiente, porque tú eres más aplicado, o inclusive porque tienes más suerte, tú ganas 1.000 y yo gano 500. Entonces, para la lógica de estas escuelas, lo correcto sería que a ti te quiten 250 para dármelo a mí, cosa de que yo tenga 750 y tú tengas 750. Esa es la idea de la redistribución de la riqueza, ¿no? Y de hecho, esa misma explicación es la que se usó, por ejemplo, bajo el régimen de Arce Catacora como ministro de Economía, para meter de mano y de lleno las manos sobre el sistema financiero boliviano. Había que redistribuir la riqueza del sistema financiero. Resulta que ahí, cuando yo hago en esa lógica, me estoy olvidando una cosa, Alejandro, no estoy respetando lo que es tuyo. ¿Te das cuenta? Una cosa es que tú voluntariamente me digas, mira, Hugo, yo te quiero compartir mi riqueza, porque lo que los cristianos tenemos es, un llamado a la misericordia, a la compasión, a la solidaridad, pero no a la toma coactiva de riqueza. O sea, Claro. ¿te das cuenta? No existe la posibilidad de que yo te robe para dárselo a Pedro. O sea, la redistribución de la riqueza llevada por el Estado es eminentemente violenta, porque el Estado lo que hace es actuar con su instrumento natural, que es la violencia. Entonces te quita a ti 250, me los da a mí. ¿Qué pasa en la siguiente ocasión? Ya no me dan ganas de trabajar, pues. Exactamente, la gente productiva no va a querer producir, ¿no? Y eso se ve y se ha evidenciado siempre. Los países que tienen mayores tasas impositivas con el pretexto de la redistribución de la riqueza son países donde no llega la inversión, donde no existe ahorro privado y donde la gente poco a poco pierde su propia capacidad de ser independiente y acaba siendo un dependiente del Estado. O sea, primero que económicamente no es viable, porque al final los que producen se van, y yo acabo siendo además alguien que no sé producir, no sé valerme por mí mismo, dependo del Estado, ¿no? Y culturalmente también está mal, porque con el tiempo se hace creer a la gente que yo tengo el derecho a tener cosas. No, cualquier cosa es mi derecho, o sea, yo tengo el derecho a pedir cosas, ¿no? Se me hace creer que que todo el mundo tiene que complacer. A mis caprichos les llamo derechos. Y fíjate, el caso más que la izquierda comúnmente cita es el caso de los países escandinavos, ¿no? Te dicen, no, pero fíjate, en Escandinavia, cómo funciona el socialismo. Oye, para un segundito, o sea, la izquierda toma el poder en estos países en los años 40 y 50, ¿okay? Pero estos países tenían una larguísima tradición, ¿no? Y estamos hablando de tradición de varios siglos, de ser países donde había libertad económica, donde existía un Estado más separado de la sociedad, ¿no? Y resulta de que en estos países esa libertad económica había permitido que existan economías prósperas, empresas grandes. Fíjate, por ejemplo, que Nokia, que es una empresa que está en esos países, era una empresa gigante, ¿no? Y otras empresas. La izquierda llega con el cuento de redistribuir la riqueza y le vende al mundo de que, miren, el socialismo funciona. El socialismo no funciona. Tú estás redistribuyendo la riqueza que ya existía, o sea, no estás haciendo nada en el fondo. Ahora bien, en los años 60 y 70, esos países han entrado en crisis, ¿no? Y han tenido que retomar a su camino preizquierda, o sea, han tenido que en muchos casos no han vuelto a ser lo que eran en libertad económica y todas esas cosas, y todas esas características anteriores a la izquierda, pero han apuntado medidas que apuntaban hacia esa dirección nuevamente. ¿Por qué? Porque las economías se estaban empezando a contraer. Entonces, lo que hace la izquierda es siempre apropiarse de éxitos ajenos, mentir, ¿ya? Ahora bien, en la escritura y a lo largo de toda la escritura, lo que se condena siempre es el robo. Claro. O sea, uno de los
uno de los mandamientos de la Biblia dice, no robarás y no codiciarás los bienes ajenos. Ahora bien, si yo, desde mi óptica, y fíjate cuál es el sentido de muchos votantes socialistas, te dice, no, pues yo voy a votar porque este gobierno, no, pues le va a quitar a los ricos, y yo no soy rico, o sea, a mí qué me importa. Eso es una forma de codicia, es una forma de envidia, o sea, a mí me choca que el tipo tenga 5 autos y yo ninguno, entonces quiero que mediante el gobierno este tipo, o sea, le carguen impuestos, lo perjudiquen, le arruinen sus empresas, Le roben a etcétera, mi nombre. ¿no? Claro, o sea, yo no tengo el valor de robar, ¿no? No tengo el valor de robar, entonces voy a elegir a alguien que robe por mí. Entonces, simplemente por eso. Además que hay una cosa medio psicópata en eso, ¿no? Porque yo sé en el fondo que el socialismo va a acabar mal, pero estoy dispuesto a soportar dolor que cause el socialismo con el único pretexto de ver sufrir al otro, ¿no? Entonces es una cosa medio enferma también ahí que hay en muchos votantes socialistas. Pero bueno, en el fondo, todos estos lo que hacen es robar la propiedad privada. A lo largo de la escritura se condena tanto el robo como la codicia de los bienes ajenos, ¿no? Porque en el fondo la codicia te lleva a actuar de esa manera, actuar con envidia, actuar con rencor, con resentimiento, a esperar que el otro sufra las consecuencias de una política como el socialismo, y eso está mal. O sea, ahora bien, fíjate que hay una parte en los evangelios sinópticos que tiene Jesús un diálogo y le dicen, entre las naciones paganas, ¿no? Fíjate, le dice así, los que tienen potestad, o sea, los que tienen poder, se enseñorean de las naciones y se hacen llamar bienhechores. O sea, eso es una cosa que cuando yo empezaba en el camino de este estudio, porque yo fui mucho tiempo comunista y ateo, y Dios me quitó las dos cosas el mismo día. Me dejó otros defectos, pero esos dos me los quitó. Entonces, yo estudiaba y entendía una cosa. Los socialistas siempre toman potestades. O sea, cuando llegan al poder, lo primero es que te dicen, yo voy a educar a tus hijos, yo me voy a hacer cargo de tu jubilación, yo me voy a hacer cargo de tu trabajo, yo te voy a dar casa. O sea, se toman potestades, ¿no? A cambio de que tú les digas, señor, o sea, se enseñorean de ti. Tú tienes que tener una obediencia absoluta y total. Fíjate que los socialistas, donde llegan, lo primero que hacen es quitarte la libertad de crítica, ¿no? Al que se opone al socialismo lo tratan de abusar. Por ejemplo, yo que he vivido en Cuba, yo sé cómo es eso. El que cuestiona el régimen de Fidel Castro lo tratan de gusano, traidor. En el Código Penal cubano, por ejemplo, existe un artículo que se llama la propaganda oral enemiga, que básicamente es cualquier cosa que no le gusta a Fidel Castro o al clan Castro, y puede ir preso. Entonces, ellos se enseñorean, pero además, ¿qué es lo que te piden después? Te dicen que son los bienhechores, ¿no? Porque te dicen, yo te di casa, yo te di educación, yo te hice esto. O sea, te presentan ellos como los bienhechores de la humanidad. En el fondo, el socialismo, Alejandro, es una forma de religión que el hombre se ha creado para intentar tener su propio salvador. O sea, yo soy el hombre creando mi propio salvador, ¿no? Y estoy creando mi propio paraíso. Yo el otro día posteaba algo en Instagram, porque estoy sin Facebook hace ya 2 meses, censurado en Facebook. Decía que en el fondo el socialismo es digamos que es una imitación mala del cristianismo, ¿no? O sea, nosotros como cristianos amamos al prójimo y le deseamos su bien, y por lo tanto cuando tu prójimo está mal es desprendimiento tuyo, ¿no? Porque la carta a los romanos dice tienes que deberle amor a tu hermano en la fe. Eso significa que yo quiero tu bien. O sea, y voy a compartir contigo lo que yo tengo, porque en el fondo te amo a ti como ser humano, y quiero tu bien, y voy a ser solidario contigo, ¿no? Pero eso es mío, o sea, eso nace de mi propia benevolencia. En el socialismo no, en el socialismo viene alguien y me pone un cañón a la cabeza, o me pone una ley impositiva donde me dice, ¿sabes qué? Tienes que dar dando de tu plata para que alguien más la reciba. Entonces no hay solidaridad, lo que hay es coacción, ¿no? Pero bueno, ellos intentan hacer esa imitación de esa idea de cristiana de la solidaridad, ¿no? Ahora, fíjate, el tema del hombre nuevo, ¿no? La renovación que tiene el cristiano una vez que conoce a Cristo, todo este asunto teológico que hay ahí, esta gente que te dice, no, el Estado te va a crear el hombre nuevo. Si tú miras todas las leyes educativas que han hecho los socialistas a lo largo
construir un hombre nuevo, el hombre nuevo revolucionario, ¿no? En diferentes versiones. Y finalmente, dieron un mandamiento importante que lo da el mismo Señor Jesús. Dice, si tú haces caridad, ¿no? Cállate la boca, o sea, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha o al revés, o sea, es para ti la caridad. Fíjate qué hacen estos tipos, hacen caridad y vienen y te ponen parlantes en toda la ciudad, dicen que te obligan a todos los canales de televisión a transmitir su discurso, todas las radios tienen que escucharlos y todo el tiempo te dicen que ellos son los buenos de la película, que ellos son una maravilla, que ellos han luchado, o sea, te muestran que ellos son gente muy genial, gente muy cool y que no hay nadie más bueno que ellos, que todos los que se oponen a ellos son los malos. O sea, tienen un discurso tan religioso el socialismo que acaba siendo y eso lo decía el mismo Fermi Natalle, y hay un autor que era un liberal, un politólogo liberal, muy amigo de Ludwig von Mises, que se llamaba Eric Siegelin, ¿no? Eric Siegelin, tiene un libro que se llama Nueva Ciencia de la Política, y ahí tiene un capítulo dedicado a esto, ¿no? Dice, en el fondo, el socialismo es una religión que el hombre ha construido para llenar su vacío espiritual, o sea, y esto es muy cierto, esa dicotomía en que yo tengo o no tengo religión es mentira. O sea, o vas a seguir una religión verdadera o vas a seguir una religión falsa. Exacto. No es que no tengas religión. Exacto. O sea, vas a crearte una religión a tu medida. ¿No? Y el socialismo es eso. El socialismo es una religión que el hombre ha construido a su medida. Penosamente, y esto es un asunto que todo cristiano lo sabe, la idolatría tiene un pecado. Eres esclavo del ídolo, ¿no? El ídolo tiene poder sobre ti. En el fondo te controla. Y si yo idolatro a la humanidad, si yo idolatro al hombre, voy a acabar siendo controlado por el hombre. Entonces yo no entiendo y nunca he podido comprender hasta hace poco, por qué había cristianos socialistas. Y luego lo comprendí, ¿ya? El verdadero enemigo del socialismo es el cristianismo. El libre mercado, la familia, las instituciones naturales, etcétera, son parte del paquete a acabar. Pero el enemigo final siempre es el cristianismo. Por eso es que todas las marchas comunistas, desde la izquierda clásica, en la que tienes a los rojos moscovitas, maoístas, o lo que sea, hasta la izquierda cultural moderna, que tienes a las feministas, los LGTB, los psicologistas, todos atacan la iglesia católica o la catedral católica de turno que les toca vivir. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, el catolicismo, por lo menos a nivel simbólico, es la representación del cristianismo en Occidente. ¿No? Por eso es que yo tengo muchos conflictos con algunos pastores, Alejandro, que festejan que se ataque símbolos católicos. Y les digo, un segundito. ¿Tú crees que el tipo que está quemando esa catedral se va a detener en tu iglesia evangélica? La observación por delante. Obvio. ¿No? O sea, no sean tan ingenuos, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, o sea, en el fondo ellos quieren ganar el último enemigo, que es el cristianismo. O sea, yo no entiendo cómo con todas estas evidencias, o no lo entendía, podía haber pastores socialistas. Bueno, sí, y sé por qué, porque están infiltrando la iglesia desde adentro. O sea, si tú quieres acabar un enemigo poderoso, no vas de frente, ¿no? Lo infiltras desde adentro. Entonces, empiezas desde adentro a romper a esa digamos, estructura fuerte con la que no puedes ir de frente, la infiltras, haces un caballo de Troya, ¿no? Por eso es que la estrategia marxista en el siglo XX ha sido el cambio de la guerra. O sea, ellos han pasado de una guerrilla, ¿sabes qué? El superhéroe tipo Che Guevara o Fidel Castro, han pasado más bien a ser el profesor universitario, el periodista, el creador de opinión pública, ¿no? Han empezado a hacer una cosa cultural. Por eso, por ejemplo, se han metido en el cine, ¿no? Como una máquina impresionante de hacer cine. Lo hacen, han dominado la cultura, se han metido muy de lleno en el entretenimiento, en las aulas universitarias, y penosamente la gente del otro lado ha hecho exactamente lo contrario. Yo veía hace poco la historia, por ejemplo, de Hollywood, que en muchos casos, en Hollywood, hasta los años 70, por ejemplo, había mucha representación de las iglesias que, bueno, ahí decían, bueno, esta película, mejor cámbienla, Las productoras intentaban que las películas se adapten a un público, en Estados
Estados Unidos mayoritariamente cristiano, entonces pedían que las iglesias evalúen la película, el guión, etcétera. Después se acabó, o sea, hoy día las productoras piden que la película le evalúe la Unión Nacional de LGTB en Estados Unidos. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, si tiene el aval de ellos, sale. O sea, y te vuelvo a decir, no tengo nada contra los homosexuales, el problema es que los LGTB son un grupo de izquierda, que en muchos casos incluso son violentos con los homosexuales, ¿no? Exacto. Pero, o sea, para que veas cómo ellos han ido metiendo en este tema de la guerra cultural, porque sabían que había que dominar la cultura. Y eso mismo ha pasado con la iglesia, ¿no? Y yo creo que hay mucha infiltración que no estamos viendo al interior de la iglesia de un socialismo que es contrario a la escritura en todo lo que quieras. O sea, no puedes poner en el mismo lugar una forma de verla o concebir el mundo que te dice robar está mal, ¿okay? Una forma del mundo que te dice trabaja para comer, ¿no? Provee para tu casa, con una forma que te dice, no, ¿sabes qué? Hay que redistribuir la riqueza, ¿sabes qué? El Estado se va a hacer cargo de tus hijos, ¿sabes qué? Vas a tener una vida light, porque es otro tema, viejo. Mira, nosotros, los cristianos, tenemos un mandato, trabaja, ¿no? O sea, Las escrituras dicen bien claro, el que no trabaja, pues que no coma, ¿no? Exacto, o sea, eso es clarito. Hay una parte de la carta a Timoteo que te dice, el que no provee para su casa, eso es peor que un hombre sin fe. Claro. Entonces, esa idea de que nosotros trabajamos y somos productivos es contraria a lo que te presenta el socialismo. Fíjate que el cuñado de Marx escribió un libro que se llamaba El derecho a la pereza, ¿no? Y lo que le vendía a la gente era la idea de que en el mundo socialista tú ibas a vivir sin trabajar, ibas a tener comodidades, disfrutando de la vida. Y hoy día, por la ideología de género, es una especie recargada, llena de esteroides de ese mismo plan, porque ya no te venden solamente el relajo del trabajo, sino te venden el placer sexual sin límites, ¿no? Porque te dicen, no, acostate con un animal, acostate con otro hombre, acostate con una planta, o sea, ten sexo con lo que sea. Yo el otro día veía este tema del post-porno, por ejemplo, que está tan trabajado por la izquierda, ¿no? Perdón que te tenga que decir esto, pero por ejemplo, hablaban de la masturbación del brazo, el sexo a través del cabello. Entonces, estas ideas locas que en el fondo son eso, o sea, te siguen vendiendo la idea de que la vida no tiene por qué ser sacrificios, estudios, trabajo, no, o sea, puede ser alguien que te mantenga el Estado y tú tener sexo siempre, no trabajar, vivir una vida de placer, ¿no? Entonces, yo no entiendo, o sea, no entiendo racionalmente que pueda pasar eso, pero sí lo entiendo desde el punto de vista estratégico, que nos quieran debilitar desde adentro, y yo he chocado mucho con pastores que niegan eso, ¿no? Que te dicen, no, siguen siendo hermanos en la fe, son confundidos. Puede que haya unos confundidos, pero los mismos tipos en la Unión Soviética dijeron que tenían que infiltrar la iglesia. La teología de la liberación Exacto. que inventó la Iglesia Católica era un invento soviético, igual que mucho evangelio social en Estados Unidos era un invento soviético. Entonces, por favor, o sea, no sigamos siendo ingenuos intentando minimizar el impacto. Es como esta gente que sigue negando el coronavirus, ¿no? Yo me he encontrado con un montón de tipos que dicen, el coronavirus es una cosa aquí. O sea, siguen en la negación, y eso ya es ante la evidencia, Claro. la negación, pero tiene mucho con la necedad, ¿no? Exacto. Incluso con lo que tú mencionas de la teología de la liberación y del deseo de infiltrar justamente todos los ámbitos de la cultura, obviamente incluyendo el cristianismo, considero que se ha aprovechado bastante la doctrina neopentecostal y pentecostal como un relanzamiento de la teología de la liberación a partir de el fomento a la ignorancia dentro de la iglesia para que les parezca bastante cómodo y giren su vista, obviamente, hacia el aspecto de el enriquecimiento fácil, ¿no? Tú da 100, pacta con Dios y Dios te va a dar 1000, ¿no? Entonces tú puedes dar y Dios te da más. Más o menos por ahí veo que hay también puede haber algún tipo de infiltración dentro del ámbito
de la iglesia, ¿no? Y lamentablemente esto se pega a todos los ámbitos. No importa la iglesia que sea más conservadora, está captando, obviamente, este tipo de criterios porque son lo que está de moda, ¿no? Es lo que está de moda actualmente. Coincido bastante contigo, querido Hugo. Tengo otra pregunta. En Latinoamérica, ¿por qué crees que incluso en el ámbito cristiano está entrando también el socialismo? ¿No? Obviamente no vamos a hablar de Brasil. Brasil no se desmarca en cierta forma, digamos, de esta situación, pero veo que en otros lugares sí se está dando, ¿no? Y en lugares con bastante peso, ¿no? Costa Rica, toda la parte de Centroamérica, donde casualmente hay bastantes organizaciones teológicas de bastante peso, ¿no? Y con bastante influencia también en Latinoamérica, ¿no? Se ha visto también editores, gente, escritores, incluso de línea LGBT, escribiendo para enciclopedias cristianas, ¿no? Es decir, bastante de la literatura actual protestante también está viéndose infiltrada con este tipo de cuestiones. Pero más allá de estos detalles que son aspectos bastante superficiales los que he estado observando, ¿cuál es el criterio? ¿Será el mismo criterio a nivel Latinoamérica del hecho de, para aceptar esta cuestión de la ideología o de la línea socialista, ¿no? Y con todo lo que implica dentro de la economía? Porque dentro de la economía lo que la gente, me imagino, que no se percata es lo que tú decías, el hecho de, bueno, voy a recibir porque yo lo necesito, sé que hay gente rica, pero yo también necesito parte de esa riqueza, y no se dan cuenta que están literalmente, lo que decíamos, están robando, ¿no? Pero, ¿cuál será, o tú que conoces países como Cuba y otros más, de seguro, cuál has visto tú, qué has percibido tú que pueda ser también otro factor que esté empujando a los países de Latinoamérica a guiarse o a enlistarse detrás del socialismo? A ver, te voy a dar un criterio. Evidentemente, como todo criterio puede estar sujeto a críticas. Yo he investigado mucho. A ver, yo soy economista, pero yo siempre me he enamorado de la educación. O sea, primero porque soy papá, y Claro, segundo porque la economía es el resultado de una cultura. O sea, lo primero que yo descubrí es que la economía, el orden económico resulta de una cultura, ¿no? Y descubrí una cosa. Eh, las leyes educativas en América Latina, desde los años 30, en promedio, en algunos países y en otros en los años 50, han sido leyes que han sido diseñadas, pensadas e implantadas por gente socialista. ¿Ya? Y te hablo de Argentina, te hablo de Bolivia, te hablo de México, te hablo de Cuba, etcétera. Entonces, como que el Estado le ha ido construyendo una cultura a nuestro país, a nuestros países, que es un mal general, donde nos han hecho creer que nosotros le debemos o que el Estado tiene una obligación con nosotros a cambio de que nosotros le debamos una fidelidad absoluta. O sea, acá la educación ha hecho dos cosas. Ha mezclado la nación con el Estado. O sea, nos han hecho creer que son lo mismo. Entonces, lo que le pasa al Estado le pasa a la nación, lo cual es totalmente falso. O sea, la sociedad no necesariamente es el Estado, ¿no? Pero nosotros hemos acabado creyendo eso. Entonces, mira, yo te doy el caso de las leyes del año 52 para adelante en Bolivia. Todas han tenido más o menos esa idea, ¿no? De un Estado que se va a hacer cargo de la educación, de un Estado que se va a hacer cargo del otro, de la salud. Entonces, como que nos han ido construyendo un verso, una mentira, en el sentido de que nos han hecho dependientes, culturalmente dependientes del Estado y como consecuencia económicamente dependientes del Estado, ¿no? Y eso obviamente es caldo de cultivo para que el más socialista gane la elección. Porque si tú y yo vamos a una elección y yo digo, yo voy a darle 4% del presupuesto a la educación y a la salud para los más necesitados, y tú vienes y me dices, yo voy a darle el 8, y aparece un tipo que dice, no, yo voy a darle el 12, evidentemente va a ganar el que diga que va a dar el 12%, porque tenemos esa idea de que hay que creer. Fíjate que yo el año pasado, en las elecciones de octubre, decía, a ver, estamos eligiendo entre dos socialistas, estamos eligiendo entre Carlos Mesa y Evo Morales, y yo no sé cuál es la diferencia.
O Claro, sea, hasta el día de hoy no sé cuál es la diferencia. Fíjate que Carlos Mesa el otro día ha dicho que cree en un gobierno mundial, que cree en sí, una moneda única. O sea, exacto. los típicos sueños del socialismo, ¿no? Un gobierno mundial, una moneda única. O sea, mira, cuando yo he hecho esa crítica, los fans de Carlos Mesa no han acabado destrozándome, pero nunca han presentado un argumento. O sea, me han destrozado con insultos, con todas las palabras hominem que te puedes imaginar, pero nunca han presentado un argumento. O sea, estaban defendiendo a un político en base a la pasión, así como una barra brava defiende a su Claro, equipo de fútbol, fanatismo ¿no? Una total. pelea que, no, entre Wilterman y la Aurora, sí. Entonces, no había argumentos. Y en el fondo no existen argumentos porque nosotros culturalmente nos han diseñado para ser seguidores de Mesías. O sea, no somos gente que ame la libertad culturalmente, sino amamos un amo noble. Y fíjate que yo hablaba, justo esos días hablaba con un pastor amigo mío en Estados Unidos y estábamos analizando el libro del Éxodo, ¿no? Y fíjate qué es lo que hace Dios con los tipos que aman al Mesías, porque cuando Dios los libera de Egipto, hay un grupo de israelitas que dicen, ay, pero ¿por qué me sacaste a la libertad? Si estaba bien ahí tenía Sí, ajo, tenía cebolla, ¿no? se Estábamos extrañaba las todos bien. cebollas y todo. Exacto, o sea, añoraban la comida del Estado, así el faraón los agarre a palos, o sea, ellos no se preferían la comida gratis y los palos, ¿no? El palo y la zanahoria. Y yo digo, realmente la humanidad no ha cambiado mucho, o sea, hasta el día de hoy, penosamente en América Latina, más aún, estamos repitiendo ese error, o sea, preferimos un amo, que queremos un amo noble, o sea, estamos, con tal que nos dé comida, no, estamos dispuestos a soportar los palos, o sea, si tengo mi zanahoria, puedo soportar los palos, ¿no? Sí, vendemos Y nuestra tiene mucho que libertad. ver Sí, tiene mucho que ver, yo he notado, particularmente he notado que tiene que ver con la educación. Ahora, puede haber otros factores, seguramente, pero lo que yo te digo, el que yo he investigado, porque yo soy un apasionado de la educación, tiene que ver con esas leyes educativas, con esa forma de mirar el mundo, y etcétera, ¿no? Y creo que por eso creo que el cambio puede venir por ese lado también, por quitarle el poder al Estado de la educación. Fíjate que yo durante 10 años he peleado por el homeschool, he escrito artículos a favor del homeschool, he tenido conferencias con cristianos sobre homeschool, con padres homeschoolers, y todos mis críticos del homeschool, hoy, en este instante, que estamos a 9 de abril de 2020, en medio de una pandemia global, hoy están usando mis propios argumentos para defender que sus hijos no vayan al colegio después del 15 de abril, ¿no? Que es un centro de contagio, etcétera. Entonces, bueno, creo que por algún lado he avanzado, pero cuando yo presentaba argumentos a favor del homeschool, todo el mundo me salía con esto. ¿Cómo vas a decir que el Estado no tiene el derecho de educar a tus hijos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a cuestionar eso? No hay que cuestionar la educación estatal, hay que cuestionar a los maestros que pueden ser malos, pero el Estado tiene que educar a tus hijos. O sea, esa era la idea de todos mis críticos en general, ¿no? Entonces nos han creado una dependencia cultural al Estado, y obviamente eso es caldo de cultivo del socialismo. claro. Tengo muchos amigos en Venezuela, de hecho, una de mis mejores amigas es venezolana, y ella me contaba, por ejemplo, que en Venezuela, mucha de esta gente que tú ves en las calles, y tenía otro amigo que me hacía esta diferencia, ¿no? Me dice, los venezolanos que están en la calle pidiendo limosna con niños, son los mismos venezolanos o sea, hacían lo mismo en Venezuela. O sea, en Venezuela pedían lo mismo. Lo que pasa es que en Venezuela le pedían una limosna al Estado. Como se acabó eso, se salieron de Venezuela, pero quieren que el resto del mundo los mantenga. A diferencia de los venezolanos, por ejemplo, que suben a vender un bus, en su gran mayoría los que suben a vender son gente que trabajaba en Venezuela, estos nunca trabajaron, son dependientes crónicos del Estado. Y digo, al final, latinoamericano en cierta medida es eso. O sea, Exacto. ese venezolano que está sentado ahí pidiendo limosna y arriesgando la vida de sus hijos, en el fondo también es el latinoamericano promedio, porque yo veo eso, o sea, veo gente, y aquí yo me quedé impactado el otro día, debe ser, mira, debe ser el 14 o 15 de febrero de este año, aquí hubo una marcha de un grupo de padres que estaban protestando porque el colegio, que era un colegio fiscal, y evidentemente no recibieron atención del Estado, los fiscales, el director del colegio dijo, bueno, aportemos a 20 bolívares
bolivianos por papá para construir, para comprar unos bancos y hacer unas reformas, unas pequeñas cosas. Estamos hablando de un colegio que tenía como 1000 estudiantes y el director estaba pidiendo 20 pesos para hacer una construcción y unos bancos. Entonces, mira, organizan la protesta y uno de los papás dijo, ¿cómo es posible que me obliguen a pagar la educación de mi hijo? O sea, yo me quedé totalmente boquiabierto y avergonzado, porque, oye, en la mente de cualquier padre, yo soy papá de 3 hijos, lo primero que me preocupa es que mi hijo reciba educación y pague y coma, o sea, eso lo tengo que pagar yo, ¿no? O sea, no estoy esperando que lo pague alguien más, pero esta gente llegó a pensar eso, ¿no? Y hay muchos cristianos que creen eso, también, que cree que eso es solidaridad. No, terrible. Acá te cuento que en el Alto hay una costumbre fea de cuando viene un buen docente o un buen profesor y solicita el material escolar algún texto que probablemente sea un poco más caro que lo que pedía el anterior profesor, pues la, la asociación de padres de familia o algún tipo de grupo dentro del colegio, pues empiezan a protestar de que cómo es posible, que debieran de bajar esto. Al último, nos damos cuenta, y esto también con las últimas disposiciones del Estado, que la gente que tiene en cierta forma algún tipo de ingreso prefiere poner a sus hijos en colegios fiscales porque además de eso, además de que tu hijo pasa por pasar, ¿no? Recibes además un bono, ¿no? Es decir, no hay una referencia en el sentido de quiero lo mejor en cuanto a educación para mi hijo entiendo que debo de invertir y debo de gastar también si quiero lo mejor para mi hijo, ¿no? Y lamentablemente hay una dependencia total al Estado, como mencionas, querido Hugo. Es terrible. Y es verdad, pienso que ha habido una infiltración y un manejo de la educación a nivel latinoamericano que está haciendo todo este tipo de cosas. Y lamentablemente la educación en cualquier país termina afectando también a la iglesia, ¿no? Y la iglesia como tal, ¿no? El cristianismo como tal, se ve afectado en ese tipo de criterios y es verdad. Bien, tengo una última pregunta porque esto da para largo, vamos a hablar mucho más, no quiero que el video sea tampoco muy largo, pero ¿qué nos recomiendas a todos, creyentes y no creyentes, en cuanto a esto del socialismo y en cuanto a esto del criterio de cómo percibir el resultado de la economía que viene por detrás, el manejo económico que viene por detrás del criterio o de la ideología política que estemos por votar, ¿no? Un defecto que yo veo, por lo menos es algo que yo he observado, es que nos manejamos de acuerdo a la cara del candidato. No vemos la ideología que representa, no sabemos cuál es la estructura o el criterio del partido político al que está representando y simplemente nos manejamos por, uno, la forma que tiene de hablar, dos, tal vez la apariencia o algún tipo de carisma, pero no observamos el aspecto de la propuesta económica o el criterio ideológico que viene por detrás, ¿no? Para aquellos que no saben esto, cuando Hugo hablaba de Carlos Mesa, estamos hablando del vicepresidente, presidente, perdón, de Bolivia, ¿no? Que ha venido justamente ya a mostrar una característica marcadísima ya en dirección al socialismo, en realidad es socialista, de hecho, ¿no? Y lamentablemente ese problema que había en Bolivia era, ¿votamos por el partido de Evo o votamos por el partido de Carlos Mesa? Cuando en realidad son lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos recomiendas, Hugo, respecto a estos aspectos del socialismo y las otras corrientes políticas? ¿Qué podemos hacer como iglesia, como ámbito social en general, al momento de escoger a un candidato para que llegue a la presidencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos recomendarías? Porque si escogemos mal, definitivamente también la economía la terminamos pagando nosotros, ¿no? Los platos rotos de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, las pagamos nosotros, ¿no? Y eso es probablemente lo que la gente no entiende y vota simplemente porque le cae bien a alguien. Mira, lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Acá la gente cuando defiende un candidato parece un barra brava de fútbol. Y hoy día está pasando con los defensores de Fernando Camacho, que de paso es amigo mío, Luis Fernando Camacho,
Yanine Áñez o Carlos Mesa, etcétera. O sea, no cuestionan las ideas. A ver, la política debería ser una discusión de ideas, ¿no? Como siempre fue, además. O sea, fíjate que uno revisa los libros de ciencia política clásicas y lo primero que te encuentras es discusiones sobre temas. O sea, cómo pagamos este impuesto, cómo hacemos que el Estado se financie de esto sin arruinar al individuo. O sea, eran discusiones importantes de política. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que tú eres corrupto, tú eres feo, a ti te vieron en un nightclub, tú estabas con una prostituta, tú estabas borracho. O sea, es un cuento de tela, ¿ya? O sea, Sí, es verdad. yo no noto, mira, yo cuando veo los noticieros, veo noticias de política, yo le digo a mi esposa y a mis hijos, les digo, miren, esto es la versión para adultos de Calle 7, ¿no? O sea, en Calle 7 hay chismes, desnudos, etcétera, aquí también, o sea, es Calle 7 adultos, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿no? No sé de qué se quejan si la televisión basura está a todo lado. Entonces yo siempre les he dicho, miren lo que piensa el ciudadano. O sea, un cristiano debe tener criterios siguientes. Yo quiero que como cristiano, a mis conciudadanos, que sean o no sean cristianos, se les respete tres cosas. Se les respete su vida, su libertad y sus propiedades. Yo quiero que se les respete eso. Entonces, un gobierno que me dice que va a redistribuir la riqueza, me está usando una palabra bonita para decirme, ¿saben qué? Voy a robar plata, ¿no? Entonces, le voy a robar a Pedro para darle a Juan, pero antes yo me voy a quedar con mi parte porque yo voy a hacer el trabajo, entonces mi comisión, Exacto. ¿no? Entonces, yo creo que el parámetro tiene que ser ese, o sea, que se tiene que respetar la vida y la libertad y la propiedad del otro, de mi conciudadano, sea o no sea. Y ahí también peca mucho el evangelismo, el pentecostalismo y en general el neoevangelismo que hay en América Latina, peca mucho de querer mirar un gobierno solamente en el mundo de, ay, ¿sabes qué? Son de mi iglesia, ¿no? O sea, una cosa muy sectaria, sin entender que la política es más amplio que la iglesia, ¿no? Pero Exacto. peca mucho. Y yo creo que hay que mirar eso, o sea, hay que mirar que hay una cosa muy cierta, Alejandro. La verdad se dice en palabras cortas, la mentira necesita todo un discurso. Entonces, cuando un candidato te pone discursos largos, te pone enormes teorías, largas explicaciones, te está mintiendo. Así Exacto. o sea, te está mintiendo, ¿no? Fíjate, y volvemos al tema de la Biblia, cómo habla Satanás. Por eso Satanás es el padre de la mentira. Intenta embaucar a Jesucristo poniéndole una serie de argumentos falaces, mentiras rebuscadas, ¿no? Incluso le cita la Biblia, pero obviamente sabíamos que estaba mintiendo. Y es exactamente lo que hacen. Cuando yo te quiero mentir, Alejandro, te voy a tirar un cuento largo, porque lo que quiero es ocultarte la mentira en un montón de cosas que tú te vas a ir olvidando. Ahora, yo te quiero decir la verdad, te lo voy a decir de frente, ¿ok? O sea, mira, te diré las cosas de frente. Y eso es una característica nuestra. Nosotros tenemos que aprender a identificar el discurso. Por eso es que la Biblia dice, sé manso como paloma, pero astuto. Como serpiente. La astucia tiene que ver por identificar este tipo de cosas. O sea, este tipo me está mintiendo. Este tipo está usando un discurso enorme para decirme que voy a robar, que me va a robar. Entonces, lo que hay que pedir es la garantía de la vida, la libertad y la propiedad. Y ojo, no tenemos que confundir compasión con la tiranía de la tolerancia, porque ahí está el tema. Hoy día la palabra tolerancia ha sido tan prostituida que básicamente lo contrario. O sea, hoy día tolerancia es básicamente una tiranía, ¿no? Porque a nombre de tolerancia te dicen qué tienes que pensar, qué tienes que comer, a quién tienes que respetar, cómo tienes que caminar, etcétera. Y se ha vuelto una tiranía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos cristianos están cayendo en, hay que ser tolerantes, pero si te das cuenta que estás jugando a favor del socialismo y de los gobiernos más tiránicos que te puedes encontrar en la historia de la humanidad. Exacto. Sí, es verdad, ¿no? Sin mencionar que del bando socialista, del bando progre, viene también ese criterio del victimismo, ¿no? O sea, el que te roba es a la vez la víctima, supuestamente, ¿no? Es el que se victimiza ante cualquier tipo de crítica u observación que tú le hagas al proceder que tiene, ¿no? Sí, es un juego de los sentimientos, es una manipulación de la culpa, ¿no? Yo escribí algo hace un tiempo que se llamaba la manipulación de la culpa. Por ejemplo, mira,
Antes, ser un hombre que tenía una familia con varios hijos era una cosa que te causaba, te hacía sentir bien. Si eras un empresario exitoso, próspero, o sea, si eras un buen padre de familia, un tipo responsable, trabajador, si eras un empresario exitoso, eran cosas que socialmente te hacían sentir bien. Hoy día han manipulado la culpa al extremo de que te sientes mal por comer carne. Sí, Entonces hay que ser vegano, entonces hay que pagar la causa vegana, ¿no? Oye, ¿cómo vas a tener hijos? Mejor que seas un pro-aborto, ¿no? Y lo último, fíjate, la ridiculez esta de quédate en casa porque el virus somos nosotros, ¿no? Yo me río porque, ok, los que dicen el virus somos nosotros, ¿ya habrán pensado en suicidarse? Porque eso sería lo más coherente. O sea, claro, si yo creo que soy un virus, debería suicidarme yo y no andar jodiendo al resto de la gente. No, exacto. pero, no, yo no me voy a suicidar, quiero que el resto se mate, yo no. O sea, Terrible, terrible, es verdad. Bien, querido Hugo, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por todo lo que nos has explicado, personalmente a mí me has reafirmado algunas posturas que yo tenía, has hecho que yo pueda comprender muchas otras cosas más. De seguro que esto les va a servir a mucha gente y como habíamos dicho, esto no va a ser la primera y última vez, va a haber más charlas contigo, espero que así tú lo dispongas también para que podamos hablar de más temas, porque esto da para largo, da para bastante, ¿no? Hay muchas cosas que observar, hay muchas cosas que analizar. Esta primera charla era más para ver un panorama general de lo que vamos a tratar en algunas entrevistas más, las que se puedan dar para poder profundizar sobre esto de la economía, profundizar sobre esto de la política, ¿no? Y en definitiva, pues abrir los ojos a todo el ámbito cristiano, todo Occidente respecto a qué debemos de hacer al momento de votar, qué es lo que debiéramos haber hecho ya antes de llegar a las urnas, antes de siquiera tomar una postura en favor de alguien que no se está haciendo, ¿no? Que no se está haciendo y que simplemente estamos haciendo justamente estos shows, ¿no? Estos shows absurdos donde se critica los defectos del otro, como tú has dicho, y se cae casi en, no sé, en esos programas burdos que aparecen por todo lado para embrutecer a la gente, ¿no? Para volverlos en terminales tontas donde no tengan criterio y solamente acepten toda la información que ellos quieran darnos. Te agradezco mucho, querido Hugo. No sé, ¿quieres decir algo más para terminar? no, pues no, agradecido Alejandro contigo y esperemos que la audiencia eh, haya disfrutado tanto como nosotros esta conversación. Disculpas por la introducción al medio del programa, pues, son cosas No. que la tecnología juega en contra a veces, ¿no? Sí, sí, sí. No, más bien agradecerte a ti, querido Hugo. Realmente ha sido una charla bastante amena, la he disfrutado bastante. Y bien, yo creo que ya vamos a estar también teniendo otras charlas más y espero que la gente pues pueda dejar sus comentarios, pueda suscribirse, pueda compartir también, porque esta información definitivamente nos es útil a todos, ¿no? Nos es útil a todos y es necesario compartirlo. Por si acaso, Hugo Valderrama también tiene su canal en YouTube, tiene su página web y lo pueden encontrar en diferentes lugares. Hugo, por favor, no sé si nos puedes dar los datos de dónde podemos encontrar tu página, dónde podemos encontrarte a ti, tus artículos y demás. Gracias. A ver, estoy en Facebook, creo que estoy hasta el 6 de mayo censurado en Facebook y sabemos que Facebook no es muy amigable con estas ideas. Exacto. Estoy en Instagram, estoy como Hugo Valderrama / escritor en Instagram, es una red social un poco más amable. Tengo el blog personal que es www.hugovalderrama.com, donde están mis artículos y ahí me pueden dejar los correos electrónicos que me llegan directamente. Escribo para una página casualmente que está en La Paz, que se llama Visor Bolivia, www.visorbolivia.com. Entonces ahí pueden encontrar mis artículos. Y bueno, espero volver al Facebook en lo que va de este año, o sea, porque yo estoy realmente con 4 censuras en 4 meses. O sea, que imagínate, es más censura otra cosa. Pero bueno, estoy en Instagram, estoy con el blog personal y estoy con la página del Visor Bolivia, ¿no? También, no sé si te ubicas de Emilio Martínez, el que escribió El Ciudadano X. Él tiene un blog que se llama Esto También Sucede. Él también comparte artículos míos en esta página, estotambiensucede.net, ¿no? Entonces, ahí en esos 3 lugares, más mi Instagram,
Y bueno, mi canal de YouTube, que es Hugo Valderrama, donde subo algunos videos, algunos análisis que no son muy largos, porque intento hacer cosas cortas, de consumo rápido, para que la gente reaccione y piense más que una clase académica, ¿no? Claro. Entonces te agradezco, Aleja, realmente un placer conversar contigo y siempre a tu disposición. Y esperemos a ver qué quiere la gente. Podríamos hablar de temas que la gente deje en sugerencia, ¿no? Responder Exacto, cuestionamientos también. exacto. Muy buena idea, sí. Si pueden dejar entonces alguna sugerencia, algún tema que ustedes quieran tratar, pues pueden dejarlo en comentarios. Nosotros vamos a hacer todo para que se pueda tratar los mismos. Bien, Hugo, muchas gracias. Agradezco a todos por su tiempo y bueno, será hasta la siguiente ocasión.